Estamos grabando. Como medio en las sombras, pero igual no me van a ver a mí, sino a la pantalla. ¿Todos bien? Todo bien. Hoy es viernes, así que debería funcionar el programa Sí, tuyo, hoy me ¿no? funcionó. No sé si va a funcionar ahora, porque estoy online, pero hace una hora, lo probé hace una hora y funcionaba perfecto. Hace una hora. Me mandaron un mail de Mercado Libre para preguntarme si estaba contenta con el producto. Dije que no, pero no me respondieron. Perdí los Santiagos. ¿Qué pasó con los Santiagos? Los intimidaste. ¿Qué pasó? Había dos. Polémico. Hoy hablé con Santi Guaraglia, que es compañero mío y amigo, y lo convencí de que retomara, y no sé si fue él que entró y lo intimidé de nuevo y se fue. Lo asusté. Me asusté. Bueno, vamos a Le escribo. compartir. Ay, esperan que no me... Ahí está. Bueno, ahí tengo el principio de la clase y tengo el chat. Y tengo la foto de Nico. No sé por qué, a mí me queda un marquito con una foto a la derecha. Lo que hablábamos el otro día, Georgie, lo de compuesto de cuerpos, que es la otra noción que se usa mucho con la noción de torres. Entonces, un compuesto, imagínense que tenemos al cuerpo K, que está metido en E, pero en el medio hay dos subcuerpos, F y L, que también contienen acá. ¿El mouse se ve? El otro día, hay una forma de poner el mouse que se vea más bonito, ¿no? Que se vea más vistoso. No sé. No tengo ni idea. Porque el otro día había una charla y había como una estrellita en lugar de un puntito. ¿El puntito del mouse se ve? ¿Ahora? ¿Veo esto? Sí, se No ve, veo. está señalando. Bueno, Puntito entonces azul veo. el compuesto de F y L es lo que tiene que ser. Lo notamos con F por L, pero es el menor cuerpo que contiene tanto a F como a L dentro de E. Entonces, fíjense que sí, tengo que tener los elementos de F, que los llamé con S, y los elementos de L, que los llamé con T, tengo que poder multiplicar, los multiplico entre sí, y tienen que estar en el cuerpo. Una vez que los multiplique entre sí, los sumo, y también tienen que estar en el cuerpo, y los tengo que poder dividir por elementos de la misma forma. Por supuesto, no estaba en el documento que les mandé, pero por supuesto que el denominador no puede ser 0, que es la condición que escribí acá, que el denominador no sea 0. Y esto, fíjense que estas expresiones efectivamente forman un cuerpo. Forman un cuerpo que contiene a F, porque están los elementos S de F, acá solitos, multiplicado por 1, y una sola suma. Contiene a T, y es un cuerpo porque si sumo elementos de esta forma y multiplico elementos de esta forma, me vuelven a dar un elemento de esta forma. Tere, Sí. todas esas operaciones son formales, ¿no? Tipo el producto, las... ¿Quién pregunta, Maki? Están dentro de E, es un cuerpo con las operaciones. Y cuando digo que F y L están incluidas en E, tienen las mismas operaciones que las de E. No es nada formal. ¿Se escucha? Sorry, ¿Ah? estaba conmuteado. Sí, que me confundí, creí que la coma separaba como dos inclusiones que no tenían nada que ver. No. Ah, no, perdón. F, L, los dos contienen acá y los dos están incluidos en E. Perdón. Claro, perfecto. Bueno, entonces esto se dibuja, ¿cómo se dibuja? Se dibuja así. Ponemos, voy a ponerlo bastante abajo porque necesito lugar. Bueno, ¿ven? Funcionaba hasta recién. Ahora dejó de funcionar. Ahí está. Cuerpo K y encima elegí azul, porque me gustó el azul del otro coso. Tenemos K que está metido dentro de F y también está metido dentro de L. Y entonces tenemos el compuesto F por L que está metido dentro de E. Es el menor subcuerpo con el sentido de la inclusión
que contiene tanto a F como a L. Y esto se puede escribir entonces de varias maneras. Fíjense que lo puedo escribir como es el menor cuerpo que contiene a F y a L, también puedo pensarlo como que es sobre F el cuerpo generado por L, porque ese es el menor cuerpo que contiene a F y a los elementos de L, o sobre L generado por los elementos de F. Y también lo puedo pensar de esta forma, y también lo puedo pensar como polinomios con coeficientes en F, evaluados en elementos de L, dividido por polinomios con coeficientes en F, evaluados en elementos de L. Todo esto es lo mismo, es el compuesto de F y L, que está siempre dentro de un lugar para que se pueda operar. Más adelante ese lugar va a ser la clausura algebraica, digamos. Ahora, ¿qué otro cuerpo se mete en forma natural en este diagrama? Con la intersección. La KDF. intersección, que siempre es un cuerpo. La intersección de cuerpos siempre me da un cuerpo, ¿no? Así que este también se mete en el diagrama, de forma natural. O sea que en realidad, como el rombo natural es F intersección L, subextensión de F, subextensión de L, subextensión de F por L. Ese es el rombo natural. Entonces, una de ejemplos, porque estas cosas sacan un montón de información. Por ejemplo, ejemplos fáciles para entrar en calor. Si tenemos Q de raíz de 2 y Q de raíz de 3, ¿quién es F por L? F por L, todo esto está metido dentro de C, ya sabemos que esto está dentro de C. F por L es el menor cuerpo que contiene a raíz de 2 y a raíz de 3, o sea que es Q de raíz de 2 raíz de 3. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Lo podría haber escrito como Q de raíz de 2 por Q de raíz de 3. ¿Cuál es el grado, creo que ya lo vimos, de Q de raíz de 2 raíz de 3 sobre Q? 4. 4. ¿Por qué es 4. esto? ¿Por qué es esto? Porque tenemos acá... Multiplicar los que se corresponden a raíz de 2. Perdón, no. Sí, a ver, Pedro. No, es Sí, que sería la mitad. estaba pensando en términos de minimal. No, me estaba Pero equivocando. siempre cuando uno afirma cosas, hay algo que tiene que justificar. Nosotros tenemos Q raíz de 2 y Q raíz de 3. Acá tenemos extensión de grado 2. Acá tenemos extensión de grado 2. Y acá tenemos Q de raíz de 2 raíz de 3. Yo creo que con una sola te alcanza. ¿Con una sola qué? O sea, no necesitas el rombito. Creo que solo con ir en una, o yo por lo menos con una me Está salió. bien, con una alcanza, pero a mí me interesa el rombo porque después me interesa la intersección. Por eso me va a interesar el rombo. Ahora, ¿por qué esta tiene grado 4? ¿Qué grados puede tener esta extensión larga? ¿Qué grados puede tener? 2 lo divide. Primero, sí, Dos lo divide. seguro es finita. Seguro es finita, porque raíz de 2, raíz de 3, ya sabemos que es algebraico, finito, bla, bla, bla. 2 divide a este grado. Ujú. Este grado es a lo sumo 4. ¿Por qué? Porque esta extensión, el O mínimo... sea, conoces un polinomio de grado 4 que anula raíz de 2 y raíz de 3. Hay un polinomio de grado 2 que anula raíz de 3 sobre Q. Entonces, el minimal de raíz de 3 sobre Q de raíz de 2, o tiene grado 1 o tiene grado 2, porque lo divide. Sí, y grado 1 no porque no está ahí. 1 no, Raíz porque de raíz 3 de no 3 no está en Q de raíz de 2. Entonces, esto no puede ser 1, tiene que ser 2. Perfecto. O sea, pero además ahora, pregunto, ¿quién es Q de raíz de 2, intersección Q de raíz de 3? Fácil. Fácil, sin hacer cuentas. Q. ¿Por qué? Sí. Porque la intersección vive entre Q y esos dos. Porque la intersección, exactamente, a ver, vamos a borrar esto. Acá está. Porque la intersección, a esta intersección la voy a llamar, ¿cómo la puedo llamar? Le llamo nombre de cuerpo. No, porque no usamos E. Como no usamos E, entonces acá está E, que es una extensión de Q. Sí.
pero esta es la que tiene grado 2 y esta es la que tiene grado 2. O sea que esta de acá, ¿no? Es una Sí. torre. Q de raíz de 2 sobre E sobre Q es una torre. Y Q de raíz de Sí. 3 sobre E sobre Q es una torre. Y entonces, a ver, ¿cómo concluyo que esto es 1? Y no es cierto. Tiene que ser 1 o 2. Claro, esto puede ser 1 o 2. ¿Por qué no es 2? Porque si esto fuera 2, Los otros dos tienen esto que ser sería 1. 1. O sea, la multiplicación te tiene que dar 4 en ambos caminos, digamos. No, por supuesto que ambos caminos valen, pero lo que quiero justificar es por qué esta es 1 y esta es 2. Porque si no usas E para decir que serían iguales los dos bordecitos. Si fuera 1, los dos Claro. de arriba que salen así en diagonal. Tendríamos uno acá y uno acá. Entonces Q de raíz de 2 Ujú. sería igual a Q de raíz de 3, y eso ya sabemos que no vale, porque raíz de 3 no está en Q de raíz de 2. O la otra ¿Te es... pasa una Claro, lo que dijo Juja está bien, yo no lo había pensado así, ahí tenés igual un caminito, ¿no? El de arriba es 2, este sabés que es 4, o sea, forzosamente el otro tiene que ser 2. No, pero podría ser este 2. El 2 podría estar acá abajo. Y acá 1 y 1. Está bien, está bien. ¿Entienden? Por un momento Lo que me habías quiero convencido. justificar es porque la intersección es Q y la intersección no es Q de raíz de 2 o no es Q de raíz de 3. Igual, Claro, hay que borrar ese 4 ahora de ahí, que es el que marea. este 4 mareó. Bueno, este dibujo hay que ordenarlo, pero lo que quiero decir es, yo quiero justificar fácilmente que Q de raíz de 2 intersección Q de raíz de 3 es Q. Y las opciones que tengo es o bien es Q de raíz de 2 por las cuestiones de grado, no tengo más opciones que estas. O bien esto es Q, o bien es Q de raíz de 2, por estos diagramitas de acá. Pero si esto fuera Q de raíz de 2, quiere decir que raíz de 3 está en Q de raíz de 2. Y eso ya sabemos que no, porque ya lo vimos antes. Bueno, ya sabemos que raíz de 3 no está en Q de raíz de 2. Pero de alguna manera, esto de los grados limita las posibilidades. No puede dar otra cosa rara acá metida en el medio. No puede dar un Q de, no sé, raíz de 2 más raíz de 3, qué sé yo, acá adentro. Bueno, a ver esta. Vamos a la ¿Te paso una pregunta sí. antes de salir de este? Es por única vez, como para terminar con el tema de igualdad versus isomorfismo. Vos usando que son un 1, ¿no? Conectarías Q de raíz de 2 con E con Q de raíz de 3, suponiendo que fueran unos los de las que salen así como en diagonal. Y te quedaría que Q de raíz de 2 es igual a Q de raíz de 3, igualdad, pero como espacios vectoriales. No, porque cuando estoy hablando de subextensiones, estoy diciendo Sí. que es con la misma inmersión que la grande. Ah, ok. Con la Ok. misma inmersión. O sea, vos podrías decir que Q de raíz de 2 y Q de raíz de 3 son lo mismo, porque cada vez que hay raíz de 2 escribo raíz de 3, y es lo mismo. Claro, Pero exacto. pero no es con la misma inmersión, y de hecho, estos cuerpos no van a ser Q isomorfos, van a ser isomorfos, pero no Q isomorfos. Perfecto. Eso es. No van a respetar la estructura. Ahora lo vamos a ver de todas maneras esto, la clase que viene. O sea, siempre con estas cosas te inducen igualdades, no isomorfos. O De usás ahora en igualdades. más tenemos que pensar en inclusiones e igualdades. Perfecto. Inclusiones e igualdades. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de subextensiones, cuando yo pensaba que ser una subextensión es módulo, una inmersión, tiene que ser la misma inmersión para las subextensiones. No es que me puedo decir, de acá tomo esta inmersión y acá tomo esta otra inmersión. Tere, O sea, ¿son isomorfos como, sí, perdón. son isomorfos como cuerpos? O sea, Sí son digo, isomorfos, pero lo que pasa es que no son Q isomorfos. pero me parece que no son isomorfos. O sea, digo, en Q raíz de 2 tenés un elemento que elevado al cuadrado da 2, pero en Q raíz de 3 me parece que no. Pero el tema es, si vos ahí hablás como los grados, pensados como espacios vectoriales, ese 2, 1 y el isomorfismo que tendrías es como Q espacio vectorial, no como anillos. Porque el 1 Claro. es
pones para conectar es como Q espacio vectorial. Y por eso me agarró la duda antes, pero si decretamos que son igualdades, listo. No jodo más. No sé, son biyectivos. No son isomorfos a lo mejor pero son biyectivos. Hay una biyección. Sí, obvio, obvio. Una biyección, porque A más B raíz de 2, A más B raíz de 3. Qué sé yo, Claro. Claro, sí. Pero lo que va a importar, obviamente, es la noción. Ahora se me hizo un cuadradito. ¿Quién entiende esta cosa? Lo que va a importar es la noción de. ¿Cómo? No es la goma. No es la goma. No es Qué la- raro. no sé, ahora mi coso. No. Bueno, ahora el mouse es un cuadradito. De todas maneras, simplifiquémonos la vida, todos son inclusiones y todos son igualdades. Bueno, Bien, a ver, gracias. tenemos Q, vamos a hacer otro diagramita. Tenemos Q, es raro que el coso sea un cuadradito. Tenemos Q de raíz cúbica de 2, que ¿qué grado tiene esta extensión? 3. Tiene grado 3, porque el minimal es x cubo menos 2. Después tenemos Q de una raíz primitiva de orden 3 de la unidad, que la llamé xi sub 3. ¿Qué grado tiene? 2. 2, porque el minimal es x cuadrado más x más 1. Y después, fíjense, en este caso es bien fácil, ¿no? ¿Quién es el producto? Es el menor cuerpo que contiene a Q de raíz cúbica de 2, el compuesto más que el producto, y a xi 3. Es este menor cuerpo. ¿Qué grado tiene esta extensión? Total. Total. 6. 6. 6, ¿no? ¿Por qué? Porque en el medio tenés que, yendo por la de allá, tienes que tener un 2, por ejemplo. O sea, 3 divide al total y 2 divide al total. O sea que 6 divide al total. Y el de arriba Ujú. lo podés ver como Q de raíz cúbica de 2, paréntesis, xi sub 3. Exacto. Perfecto. Así Sí. que cuando los órdenes, acá, cuando los grados de las ramas de abajo son coprimas, es buenísimo, porque se multiplican. Eso es fácil. Cuando este 3 es coprimo con este 2, se multiplica. El problema es cuando son iguales, porque hay que mirar algo. Bueno, así que Claro. este tiene grado 6. ¿Y quién es la intersección? Q. De nuevo Q, por las mismas razones que antes, ¿no? Porque la intersección está metida acá en el medio, y si está metido acá en el medio, tiene que dividir a 3 y dividir a 2, tiene que ser 1. Ujú. Este es más fácil todavía, porque tiene grado coprimo. Sí. Vamos a pasar al último, que es más divertido. Voy a borrar este diagrama, porque no tengo lugar, si no. Me vuelve loco. Capaz que no sé. Teresa, yo también uso Journal. A mí Sí. la que me sirve es seleccionar y suprimir, y tipo borrar, Ah, es para lo que borrar más. hice la otra vez, seleccionar con el cuadradito de allá arriba, sí. Ujú. Sí, voy a tener razón para ir más rápido. Igual, al mismo tiempo, estoy como contenta de que este sistema alenteja todo. Porque si no, es como que uno va muy rápido siempre. Bueno, ahora tenemos a Q de raíz cúbica de 2, y tenemos a Q de raíz cúbica de 2 por xi, 3, que lo llamo xi para simplificar. ¿Estas dos qué grados tienen? 3 y 3. 3 y 3. Son cuerpos que van a resultar isomorfos, pero no son el mismo cuerpo dentro de C. No son el mismo, pero van a resultar isomorfos. Eso sí vamos a poder hacer un isomorfismo entre estos dos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo minimal. Ahora yo quiero el compuesto. ¿Quién es el compuesto de estos dos cuerpos? Tiene que contener a raíz cúbica de 2 y a raíz cúbica de 2 por xi. ¿Está? Entonces Es el mismo de tiene antes. xi. Claro, ¿por qué? A ver, ¿por qué es el mismo de antes, Jan? Porque haciendo productos entre raíz cúbica de 2 y raíz cúbica de 2 por sí conseguís el sí de vuelta. Exacto. Entonces estás en la misma situación Tengo de antes. raíz cúbica de 2 y tengo raíz cúbica de 2 por xi,
puedo dividir y tengo xi. Así que es el mismo. Claro. ¿Está? Y este compuesto, ¿qué grado tiene? Ah, 6. 6. ¿cómo 6? 3 divide, Uno. 3 divide, Es estamos tres, de no. acuerdo. 6, Ah. bien. Tenían razón ustedes. 6. Es por lo de antes. Porque acá tenemos 2. ¿No? Porque... Sí. Ahora, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué Sí. otro cuerpo natural hay acá adentro, además de xi, de Q de xi? Primero, perdón, pregunto, ¿quién es la intersección entre estos dos? ¿Quién es la intersección entre Q de raíz de 2 y Q de raíz de 2 por xi? No, no sé. ¿Quién? ¿Q? No estoy escuchando. Tal vez Q. Es Q, ¿no? Es Q, Sí, porque Q. ¿qué posibilidades tengo? ¿Tiene grado 1 o grado 3? La intersección sobre Q. ¿Tiene grado 1 o grado 3? Si tuviera grado 3 tendría que ser Q de raíz de 2. A ver, ¿por qué me da Q? Si tuviera, a ver, vamos, voy a borrar esto. Eso es cuando empiezo a hacer cagadas. ¡Ay, se me volvió el puntito! Bueno, fíjense, voy a poner la intersección acá. Q de raíz cúbica de 2, intersección Q de raíz cúbica de 2 por xi. Y acá Q. ¿Está? Las de afuera tienen 3, ¿no? Sí, no entendí. Como las que van de 4. Las que La van que va de Q. Entonces, si esta fuera 3 de acá, si esta fuera 3, estas serían 1. Y otra vez te quedan que son iguales y no. Entonces, esto sería igual a esto, que sería igual a esto. Q de raíz cúbica de 2 sería igual a Q de raíz cúbica de 2 por xi. Si pasara Ajá. este diagrama. Tendríamos acá igualdad, si pasara el diagrama. ¿Quién me da una razón inmediata por la cual Q de raíz cúbica de 2 no es lo mismo que Q de raíz cúbica de 2 por xi? Uno está La excluido la segunda R. tiene complejos. Una es real y la otra tiene complejos no reales. Así que este diagrama nos va. Este diagrama está mal. Entonces lo que queda es el otro, que es 1 acá, 3 acá y 3 acá. Ese es el que va. Con lo cual, Q de raíz cúbica de 2, intersección Q de raíz cúbica de 2 por xi, es Q. ¿Está? Entonces voy a hacer la que me enseñaron con el mouse. ¿Cuál era el que me decías para agarrar? ¿Este era? Para Ah, agarrar. ese sí, ese. Entonces, voy a borrar todo. Ah, pero hay que empezar bien para borrar todo. Porque obviamente yo ¡Uah! Casi, ¿eh? Delete. Tenés que meterlo todo bien, si no, no se borra todo. Yo soy muy mala para estas cosas, ¿no? Encima lo quiero hacer dos en uno, no puedo. Delete. Bueno, no importa. Fíjense ahora, vamos de nuevo. Voy a volver a dibujar esa misma cosa. Q, no, Q. Ah, buenísimo. Ahora es cuando empezó a joder. Que tenés que volver No, a te quedó borrar. el lápiz, tenés que elegir. Pero por favor. Ahí. Vamos, acá. Ahí está. Q. Ya sabemos que vamos a meternos en Q de raíz cúbica de 2 xi 3. Tenemos Q de raíz cúbica de 2. Tenemos Q de raíz cúbica de 2 por xi. ¿Ok? Esta tiene grado 3. Grado 3. Después tenemos Q de xi, que no la voy a poner, pero que, bueno, la pongo acá. Q de xi, que tiene grado 2. Todas metidas dentro del producto de antes. ¿Hay alguna más natural? Capaz Q de raíz cúbica de 4 por xi. No veo que esté raíz cúbica de 4 por xi acá adentro. ¿En dónde? No, manda cualquiera. No. La que tiene el psi cuadrado. La que tiene xi cuadrado es otra. ¿Y por qué es otra?
Justo trabajamos un poco con esa en la práctica con Marce. Ah, porque si se me adelanta me quita todo el suspenso. Está bien. Entonces acá el compuesto es Q de raíz cúbica de 2 por xi en todos los casos, ¿no? ¿Por qué esta es distinta de esta? O sea, que esta es distinta de Q de raíz cúbica de 2 es obvio, porque una es real y la otra tiene complejos. ¿Por qué estas dos son distintas? Hicimos un razonamiento, me parece similar, ¿no? Agarró la intersección y la enchufó en el medio y vio que... No, pero en este caso creo que es más simple, Georgie, porque fíjate, si esta fuera igual a esta, tendrías en el mismo cuerpo, en este cuerpo, tendrías raíz cúbica de 2 por xi y tendrías raíz cúbica de 2 por xi cuadrado. Claro, esta dividía y estaba así. Y entonces tenés a xi, si tenés a xi tenés a q de raíz cúbica de 2, tenés a raíz Está cúbica todo. de 2, tenés a xi y tenés todo esto. Son todos iguales. ¿Está? Estamos yendo hoy lentísimo, me parece que vamos que bueno, vamos a... Pero está bueno hacer estas cosas, porque estas cosas es como que reafirman. Y estas cosas son más aburridas, capaz que en estas puedo ir un poco más rápida. Todo esto es finitas y compuestos, algebraicas y compuestos, todo el comportamiento de algebraicas y finitas con compuestos. Entonces, si la extensión f sobre k es algebraica, entonces la extensión fl sobre l también va a ser algebraica. ¿Por qué? Porque fl es lo mismo que l de f, es l de f. Y los elementos de f son algebraicos sobre k. Al ser algebraicos sobre k, como k está dentro de l, son algebraicos sobre l. Así que tenemos una extensión generada por elementos algebraicos, es algebraica. Y como los elementos de f son algebraicos sobre L, se puede escribir como L de f entre corchete. O sea que alcanzan los polinomios con coeficientes en L y evaluados en elementos de f. Eso sirve porque después vamos a probar que si f y L son algebraicas, el compuesto es algebraico. F sobre K finita implica que FL sobre L es finita, y más aún, el grado de FL sobre L, FL con respecto a L, divide, es menor o igual, perdón, no divide ni ahí, es menor o igual que el grado de F con respecto a K. ¿Qué estoy diciendo acá? Tengo K, tengo, a ver, F, tengo L, y tengo FL. Lo que estoy diciendo es que si esta es finita, entonces la opuesta, digamos, la que corresponde, también es finita. Y no solo eso, sino que el grado de esta rama es menor o igual que el grado de esta rama. Y eso es lo que es muy trivial, porque si uno tiene una base de F como K espacio vectorial, genera FL como L espacio vectorial. Eso es una cuentita, se prueba. ¿Qué más quería decir? Ahora, el cuerpo K es un cuerpo cualquiera que contiene a F, que está contenido en F y en L. Este razonamiento no importa quién es K, mientras esté contenido en F y en L. Con lo cual, en lugar del cuerpo K, puedo escribir F intersección L también, y el mismo diagramita vale. Ahora me doy cuenta, Tere, que no haces rombitos, sino paralelogramos. Es a propósito, ¿no? Porque como que la relación, justamente el índice entre F y K se relaciona con el... No se relaciona. paralelo. Cuidado con esto de los compuestos. Los compuestos no son tan bonitos como... Pero esa relación, digo, si este es finito, el otro es finito, por eso... Sí, esto sí vale. Y el de arriba es menor que el de abajo.
Ahora me empezó a no responder la goma, les cuento. Bueno, ahora la pregunta, o sea, en este mismo esquema vale lo mismo. Si esta es finita, entonces la de arriba es finita y es menor o igual que la de abajo. Porque base acá implica generadores acá arriba. La pregunta es si tiene que valer la igualdad. Si vale que FL sobre L es igual a F. Está claro que F intersección L es el mayor grado, es el mayor cuerpo que podemos poner en F y en L, ¿no? F intersección L es el mayor cuerpo que podemos meter tanto en F como en L. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Y está claro que entonces este va a ser el grado más chico de todos con respecto a otros subcuerpos. Si yo pongo K, acá, este grado va a ser más grande que este grado de acá, que el de F intersección L. Entonces, la pregunta es, o sea que si ocurre una igualdad, la igualdad tiene que ocurrir con el grado de F comparado con el de F intersección L. O sea, si pasa la igualdad, tiene que ser en este caso, no con un cuerpo K cualquiera. Pero la pregunta es si siempre vale esta igualdad o no sabemos, o no. ¿No tenemos el contraejemplo antes que vimos? Vimos el contraejemplo antes, perfecto. Vimos el contraejemplo antes. ¿Y cuál era el contraejemplo que vimos antes? Con el segundo ejemplo, ¿no? Teníamos Q de raíz cúbica de 2 y sub 3. Era el producto. A ver, no lo borré, ¿no? ¿Podemos mirarlo o sí lo borré? Igual ahí lo tengo los tres. Acá. Fíjense cómo es esto. ¿Cómo es esto? Q de raíz cúbica de 2, intersección Q de raíz cúbica de 3 es Q. Y acá esta rama tiene 2. O sea que acá tenemos 3 y acá tenemos 2. O sea que es menor o igual, pero no es igual. ¿Vamos bien que este da el contraejemplo? ¿Lo están viendo? Sí. Entonces la respuesta es no. Menor o igual, pero no tiene por qué ser igual. Acá. Esta prueba la dejo para que la miren en detalle después, porque sí, tenemos conceptos distintos de aburrido y divertido. Bueno, pero esto va a permitir probar cómo se comportan las extensiones finitas y o algebraicos con los compuestos. Y por suerte todo se comporta como se tiene que comportar. Si uno tiene que extensiones finitas. Tere, me entró una duda en el anterior. El ejemplo que hicimos que teníamos una extensión de grado 2 y de grado 3 y después la compuesta tenía grado 6. Sí. Cuando lo veíamos en diagonal, el de 3 pasaba a ser 2 y el de 2 pasaba a ser 3. Es más fácil con el dibujito. A ver si... Lo vuelvo a escribir acá. Acá. Tenemos A, Q de raíz cúbica de 2, intersección Q de raíz cúbica de 2 por sí. ¿Estamos de acuerdo? Esta es Q. Sí. Después acá tenemos Q de raíz cúbica de 2. Claro, ese es de grado 3. Y acá pongo Q de raíz cúbica de 2 por sí. Sí. Que tiene también grado 3. Cuando yo hago el compuesto, ¿quién me da? No, pero yo quería, no quería ese ejemplo. El que hicimos antes, que teníamos directamente Q y Phi. No sé cómo se llama, Phi 3 ese. Sí. Sí, ese.
que era de grado 2. Sí, pero no importa. El compuesto de estos dos cuerpos, eso no importa. El compuesto de estos dos cuerpos termina dando Q de raíz cúbica de 2, xi. Ese es el compuesto de estos dos cuerpos. Y como termina dando esto tiene grado 2 y esto tiene grado 2. Claro, pero yo no decía ese ejemplo. Yo decía, si vos cambiás donde dice el raíz cúbica de 2 por psi, ponés solo psi. ¿Qué Ahí sí pasa? se va a cumplir, pero va a ser un ejemplo donde se cumple. Yo estoy diciendo que no vale siempre. En este ejemplo no vale la igualdad. En tu ejemplo sí vale la igualdad, porque son coprimos, los grados. Ah, O sea, lo que estoy diciendo es que no siempre vale la igualdad que está subrayada acá. No siempre vale, a veces va a valer y a veces no. Hay que tener cuidado. Lo que siempre va a valer es que el grado de FL con respecto a L va a ser menor o igual que el grado de F con respecto a la intersección. pero si yo veo el FL, bueno, estamos de acuerdo, es el de arriba. Y como L, miro el Q de raíz cúbica de 2. Pero vos no tenés derecho a mirar lo que quieras. Yo te digo, F es Q de raíz cúbica de 2 y L es Q de raíz cúbica de 2 por sí. ¿Vale la igualdad? Vos no tenés derecho a cambiar los cuerpos que yo te di. Ah. Bueno. Yo pensaba como que se me daba vuelta la igualdad, porque veía como el 2 abajo y el 3 arriba. También podés hacer eso, pero no vale. Yo te digo, este es F y este es L. ¿Vale Ah, esta igualdad? Y no vale. Valdrá para otros cuerpos, para otras elecciones acá adentro, pero no para esto. ok. Bueno, gracias. Bueno, entonces lo bueno es que siempre buenísimo todo, que finitas se comportan bien con compuestos y algebraicas se comportan bien con compuestos. Como siempre, si la grande es finita, las más chicas son finitas porque son subextensiones. Subextensiones de finitas son finitas. Y recíprocamente, si las dos chiquitas son finitas, ¿qué pasa? Sabemos, o sea, FLK, es una torre, es FLL por LK. Pero FLL acabamos de probar que es menor o igual que FK. O sea que termina siendo menor o igual que FK por LK. Eso es lo que prueba el punto 1. Y el punto 2, de nuevo, si la grande es algebraica, las chiquitas son algebraicas porque son subextensiones. Y para la vuelta, tenemos una torre de algebraicas, porque FL se puede ver como F de L, o como L de F, como quieran. Entonces, torre de algebraicas es algebraica. Entonces, la conclusión de esto es que las grandes operaciones que tenemos de cuerpos, digamos, las extensiones y los compuestos, se comportan bien, tanto con las torres como con los compuestos, algebraica y finita, se comportan bien con torres y con compuestos. Bueno, pasamos a la construcción de cuerpos donde existen raíces de polinomios, que era justamente la gran falla de los que habían probado el teorema fundamental del álgebra. Entonces, lo que vamos es la construcción un poco la que dijo el otro día Marcos, pero la vamos a hacer como en forma abstracta, en forma algebraica abstracta, sin suponer que hay un cuerpo donde existe la raíz. El otro día Marcos, para probar que Q de raíz de 2 entre paréntesis era lo mismo que Q de raíz de 2 entre corchete, dijo, bueno, pero Q de raíz de 2 entre corchete es Q de x dividido x cuadrado menos 2, estoy dividiendo por un maximal y eso me da un cuerpo. Su construcción estaba perfecta, pero él ya tenía el raíz de 2. Ahora nosotros vamos a hacer una construcción similar sin tener la raíz, sin saber que existe la raíz. Entonces, tenemos un polinomio no constante y queremos probar que existe un cuerpo extensión de f mayúscula
de K, perdón, extensión de K, que contiene al menos una raíz de F. Y la construcción es exactamente la misma. Bueno, primero se puede suponer que F es irreducible, porque si tenemos una raíz de un factor irreducible va a ser una raíz de F, así que F es irreducible, con lo cual K de X sobre F es un cuerpo, porque F es maximal al ser irreducible, el ideal generado por F es maximal, o sea que K de X sobre el ideal generado por F es un cuerpo, y lo que vamos a probar es que este cuerpo es en realidad una extensión de K donde hay una raíz. Donde hay una raíz de F. Y la extensión es porque K se mete en forma inyectiva totalmente natural en K de X sobre F. Porque ¿cuál es la relación del cociente? La relación del cociente dice, en este cociente, dos polinomios, dos clases son iguales, si solo si son divisibles por el polinomio irreducible f. La diferencia, ¿no? Tenemos que, lo que está escrito ahí, clase de G es igual a clase de H, si solo si f divide a G menos H. Esto es la propiedad del cociente. Hay un typo ahí, Tere, K de X sobre... ¿Hay un qué? Por el generado por F. Una afirmación al final de la oración. Es F, el polinomio F divide a G menos K H. de X cocientado por el generado por X. ¿Cómo? En donde dice afirmación, pones clase de X raíz de Fn y ahí cocientaste por el generado por X en vez del generado por F. Me lo voy a anotar porque si no me los olvido. Gracias, sí, no me di cuenta de ese. ¿Dónde estoy? Cuerpo de descomposición. Bien. Así que 2. K de X concentrado por F y el de arriba que decía algo de K. Bueno, entonces fíjense qué pasa. Puede ser, o sea, vamos a probar que meter las constantes de K dentro de K de X por F se hace en forma inyectiva. Porque la clase de A va a ser igual a la clase de B si solo si el polinomio irreducible F divide a menos B. Pero a menos B es una constante. Y el polinomio F no lo puede dividir nunca a menos que la constante sea 0. O sea, si solo si A es igual a B. Con lo cual, mandar a clase de A, en realidad clase de A la puedo llamar a A. ¿Para qué voy a hacer diferencia? Si es lo mismo. Entonces, si uno tiene un polinomio G en K de X, y va a mirar la imagen en K de X sobre F, la imagen G barra, la imagen G barra es la suma de A sub I X a la I, supongamos que G es la suma de A sub I X a la I, barra. Pero la barra se comporta bien con la suma y con el producto. Tomar clase se comporta bien con la suma y el producto. Entonces es de hacer la suma de la clase de A sub I por la clase de X a la I. Pero dijimos que la clase de A sub I vamos a escribir directamente A sub I porque es lo mismo, porque es inyectiva esta cosa. Con lo cual es la suma de A sub I, X barra a la I. ¿Se entiende esto? O sea, cuando miro los polinomios en el cociente, lo único que tengo que hacer es cocientar la X, es tomar la clase de X. O sea que la clase del polinomio G es el polinomio G evaluado en la clase de X. Y entonces, ¿cuánto da la clase del polinomio F? La clase del polinomio F es el polinomio F evaluado en X, ¿no? Ese es lo que está escrito acá arriba con G. Pero por otro lado, en el cociente, ¿cuánto es la clase de F? Es la clase del 0, porque F divide a F. Entonces, acabamos de construir un cuerpo donde K es un subcuerpo, K es un subcuerpo de K de X sobre F, es una subextensión,
Y en esta extensión de K, X es raíz de F. Y esto es súper abstracto, digamos, en el sentido que no estamos diciendo que es raíz de 2 o xi sub 3. Yo lo pienso como que estás introduciendo una variable que le pedís cierta relación, básicamente. Que sea raíz de F. Te escucho como bajito, Maki. Que creo que tengo mal internet. Es como que estás agregando una variable y pidiéndole que satisfaga cierta relación. Forzándola a que sea la raíz del polinomio. Que es como uno le enseña al principio de los complejos. Exacto, bueno, pero es lo, qué sé yo, no sé cómo decirlo de otra forma. La verdad que no sé cómo decirlo de otra manera. Es simplemente porque en muchos casos, o sea, si yo digo, hay un cuerpo que tiene las raíces de los polinomios en Q, y sí, es C. Pero si yo te tomo un cuerpo arbitrario cualquiera espantoso, y yo qué sé, cómo me imagino, cuál es el cuerpo que tiene esas raíces, las raíces de los polinomios. Entonces, esta construcción te permite probar que hay por lo menos un cuerpo que contiene una raíz de un polinomio. Lo que pasa es que cuando al mismo tiempo, observación, cuando vos tenés otro cuerpo, donde ya sabés que hay una raíz del polinomio, están claramente identificados, o sea, son isomorfos esos cuerpos. Si vos tenés el cuerpo que yo acabo de construir, K de X sobre F, que es una extensión de K que contiene una raíz de F, va a ser isomorfo al cuerpo K de alfa, si alfa es una raíz de F. ¿Y cómo es el isomorfismo? Es el famoso teorema del isomorfismo, eso ya lo sabemos. El isomorfismo es lo que hiciste el otro día. Especializar. La evaluación. La evaluación y el núcleo va a ser el polinomio irreducible que mata a alfa. Entonces vamos a tener este isomorfismo de acá. Pero este isomorfismo cumple algo muy, muy interesante, que es que en la evaluación las constantes van a parar a las constantes, o sea, las constantes van a parar a sí mismas, es la identidad sobre las constantes, y el X, la clase de X va a parar a alfa. O no sé cómo lo puse, si alfa va a parar a X o X a alfa. La clase de, claro, las constantes van a parar a ellas mismas, y la clase de X va a parar a la raíz alfa. Y esto es un isomorfismo. Pero es un isomorfismo muy particular porque mantiene fijas los elementos de K, las constantes. Y eso lo voy a retomar en lo que sigue. Y lo mismo, si tenemos un cuerpo, dos cuerpos, un cuerpo con una raíz alfa del polinomio f y un cuerpo con una raíz beta del polinomio f, entonces K de alfa y K de beta van a ser isomorfos entre sí vía este isomorfismo del medio, K de X sobre F. ¿Qué va a satisfacer este de acá? Las constantes van a parar a las constantes, o sea, esto de acá va a ser un isomorfismo, donde las constantes van a parar a las constantes y el alfa va a parar al beta. Una raíz del polinomio irreducible f va a parar a otra raíz del polinomio irreducible f. Entonces vamos a tener un isomorfismo. ¿Está? Sí, sí. Y este es un ejemplo súper importante, porque esto motiva también un poco la definición de lo que es una K-inmersión, que son los morfismos que van a importar en esta estructura. O sea, nosotros estamos trabajando con extensiones de cuerpo, y las extensiones de cuerpo son espacios vectoriales sobre el cuerpo de abajo, sobre el cuerpo K, con lo cual la estructura subyacente no es la de cuerpo, sino la de álgebra, la de K-álgebra. Una álgebra es la estructura de cuerpo que tenía, en general es un anillo, pero en este caso va a ser cuerpo, con además una estructura de espacio vectorial. Mi homomorfismo de cuerpo, ¿qué le tiene que pasar para hacer un homomorfismo de K-álgebra? Tiene que satisfacer que
sigma de A por alfa tiene que ser A por sigma de alfa. ¿No? Esto para que sea un homomorfismo de K espacios vectoriales, una transformación lineal. Pero nosotros... O sea, dejar fijo el cuerpo ese. No entendí. Tiene que dejar fijo al cuerpo ese el Claro. que lo hace espacio vectorial. Nosotros sabemos que es un morfismo de cuerpos. O sea, lo que vale es esto. Lo que sabemos que vale es esto. Por ser de cuerpos. Pero para que pase esto, lo que necesitamos es que sigma de A sea igual a A para todo A en K. O sea, los morfismos naturales en esta estructura, que ya sabemos que son monomorfismos porque estamos partiendo de un cuerpo, tienen que ser la identidad sobre el cuerpo de base. Y esto es lo que se llama una K-inmersión. K, la letra K es para decir que es la identidad sobre K. Inmersión para recordar que siempre son inyectivas. Todos los morfismos son morfismos inyectivos y los que van a importar son los que son la identidad sobre el cuerpo de base. ¿Qué es lo que pasa acá arriba? Fíjense, estos dos morfismos que yo di como ejemplo son K-morfismos, son K-isomorfismos. Son K-isomorfismos porque son la identidad sobre K. Y acá hay un montón de comentarios chiquitos. Una K-inmersión sigma de E. Esta es la notación que voy a usar siempre. Esta notación, cuando pongo esta notación, es que es una K-inmersión. O sea, primero el rulito indica que es inyectivo y el K de abajo indica que es la identidad sobre K. O sea que esto resume todo. Cuando yo tengo una K-inmersión del cuerpo E en el cuerpo F, se extiende naturalmente a un monomorfismo de anillos de E de X en F de X. La extensión es mandar X a X. Entonces, si yo tengo un polinomio F de X, que es suma de A sub I, X a la I, con A sub I en E, cuando hago sigma de F, simplemente es hacer la suma de sigma de A sub I, que va a caer en F, por X a la I. ¿Está? O sea, es natural. Una vez que tenemos una K-inmersión, define en forma natural se puede definir en forma natural sigma de F. Y sigma de F respeta las constantes de K. O sea, sigma de A es igual a si A está en K. Una K-inversión es en particular una transformación, bueno, es lo que dije antes, es un morfismo de álgebra. Esto es lo que está escrito acá arriba. Sí. Una pregunta, en la nota 1, que ¿Cómo? pones... Sí. En la nota 1, Sí. que pones que es un K-morfismo de anillos. El anillo E de X y el anillo F de X. Pero K-morfismo, decir, de K-álgebras, digamos, ¿sería? O... Sí. Exacto. Ah, ok. Eso, bueno, gracias. Entonces, la nota 3 tiene que ver con lo que escribí acá, con lo que escribí acá arriba. Si tenemos un polinomio en K de X, ¿no? Ahora, ojo que no va a ser el mismo polinomio, acá estábamos ahí en E, ahora lo estoy cambiando. Supongamos que F es la suma de A sub I, X a la I, con A sub I en K. Entonces, ¿quién es F de alfa? Si alfa está en E, F de alfa es la suma de A sub I, alfa a la I. Eso es F de alfa. ¿Quién es sigma de F de alfa? Es la suma de A sub I, F de alfa a la I. Pero F de alfa, bueno, es lo que está escrito acá. Es F de sigma de alfa. Cuando uno tiene una K-inversión, pasa esto para los polinomios en K
de X evaluados en elementos de E. Y el último comentario, son todos comentarios muy directos, dice que si tenemos, dice que una K inmersión de K de alfa en F queda determinada totalmente por dónde manda a alfa. Si yo sé dónde va a parar alfa, sé dónde va a parar cualquier elemento de K de alfa. ¿Se entiende esto, no? Sí. Eso, todo esto son cosas que constantemente van a estar en nuestra cabeza en lo que sigue. Pero fíjense de nuevo, qué cosas que fuimos sacando simplemente del concepto de morfismo, el concepto de extensión de cuerpos y de morfismos que hay. ¿Qué cosas vamos sacando? ¿Cómo tienen que ser las cosas? O sea, las cosas ahora son muy rígidas. Bueno, vamos a ver en lo que sigue cuán rígidas son. Teorema, K isomorfismos. Sean E sobre K, F sobre K extensiones de cuerpos y sean alfa en E y beta en F algebraicos sobre K. Entonces lo que digo es que existe un K-morfismo de K de alfa en K de beta, tal que sigma de alfa es igual a beta, si solo si tienen el mismo minimal sobre K. Claro, por eso decías lo de raíz de 2 y raíz de 3, que no iba. Por eso decías que raíz de 2 y raíz de 3 no iban a poder ser. Claro, porque la relación x cuadrado menos 2 de raíz de 2 se tiene que mantener para raíz de 3, si tenemos un morfismo. ¿Qué es lo que dice abajo, no? O sea, lo hacemos despacito. Total, si vamos un poco más lento no es un gran problema. O sea, existe un sigma K-morfismo tal que sigma de alfa igual a beta, quiero probar que el minimal es el mismo. Pero si es sigma de alfa igual a beta, esto implica que sigma del f de alfa es f de beta para todo f. Es lo que habíamos escrito arriba. Sigma de f de alfa es f de sigma de alfa. Y esto en particular para el minimal fuerza, si f de alfa es 0, si f de alfa es 0, sigma de f de alfa tiene que ser sigma de 0, que es 0. Por lo tanto, f de beta tiene que ser 0. Beta tiene que ser una raíz del minimal. Esto implica que el minimal de beta sobre k divide al minimal de alfa sobre k, porque el minimal es irreducible. El minimal de beta sobre k es el menor polinomio que mata a beta. Sí. Si f de alfa k mata a beta, el minimal de beta divide a este minimal de alfa. Pero además el minimal de alfa es irreducible, tienen que ser iguales, no le queda otra. Así que si hay un morfismo, entonces tiene el mismo minimal. Y por supuesto que este morfismo termina siendo un isomorfismo. Un isomorfismo porque termina siendo un isomorfismo. Y la vuelta lo vimos arriba. Si tenemos dos elementos alfa y beta con el mismo minimal, los cuerpos son isomorfos. Pasando, lo vimos arriba, pasando por la construcción K de X sobre F. Entonces, y esto nos va a permitir entonces la construcción del cuerpo de descomposición. ¿Qué es el cuerpo de descomposición? Ahora, una cosa que hablamos el otro día, para la demostración de existencia y unicidad del cuerpo de descomposición, no vamos a usar nunca el axioma de elección. Pero después, la clase que viene, para la construcción y unicidad, para las dos cosas de la clausura algebraica, sí vamos a usar el axioma de elección. Pero los cuerpos de descomposición no dependen del axioma de elección.
¿Qué es un cuerpo de descomposición? Es un cuerpo que contiene todas las raíces del polinomio, un cuerpo que contiene todas las raíces del polinomio, y un cuerpo minimal que contiene todas las raíces del polinomio. O sea, yo no voy a decir que C es un cuerpo de descomposición sobre Q del polinomio x² menos 2. Todas las veces que leo cuerpo de descomposición, lo leo cuerpo en descomposición. No sé por qué, todas las veces pienso en un cadáver. Sí, pero no sé, yo lo veo, lo tengo tan asimilado. En inglés esto se llama splitting field. Suena más lindo en inglés, sí. Splitting es de dividir, cuerpo de división. Sobre todo si lo asocias a cadáver. Yo creo que pienso en un cadáver, es horrible. En inglés es splitting field, pero podría ser cuerpo de factorización, ponele, cuerpo de, la verdad que no sé. Después igual le vamos a poner un símbolo. Entonces, el cuerpo de descomposición contiene todas las raíces, pero es un cuerpo más chico que contiene a todas las raíces en el sentido de la inclusión. Sí. Cuando digo contiene todas las raíces, tengo que decir que en ese cuerpo se factoriza linealmente, porque no puedo decir, contiene todas las raíces, no queda muy claro, porque las tengo que poder operar. Pero bueno. Y bueno, los ejemplos, que son bastante triviales, fíjense que entonces el cuerpo de descomposición, si E es el cuerpo de descomposición de F sobre K, en realidad E va a ser el cuerpo generado por las raíces. Va a ser K de alfa 1 hasta alfa D. ¿Quién es el cuerpo de descomposición de x³ menos 2? Raíz cúbica de 2, sí, 3, o sea. Perfecto. ¿Quién es el cuerpo de descomposición de x a la d menos 1 o x a la n menos 1? Q primitivas décimas de la unidad. ¿Primitivas? ¿Primitivas? No, todas tengo que poner todas. ¿Todas? ¿Tenés que poner todas? ¿Hace falta poner todas? No, primitivas está bien. Porque tiene que estar cerrado por las operaciones de cuerpo. Entonces van a estar todas. Una sola necesitas. Ah, una sola, me gustó más. Una sola. Con una sola tenés todas las demás. Claro, por las potencias, o multiplicar muchas veces. Porque todas son potencias de una. Cuando noto xi sub d, estoy notando una raíz primitiva, o sea, la primera. La coseno de 2pi sobre n d más i seno de 2pi sobre d. Bueno, ¿quién es el cuerpo de descomposición del polinomio de abajo? Es obvio. ¿Quién es? Raíz de 2, raíz de 3. Perfecto. Existencia y unicidad del cuerpo de descomposición, chicos, no vamos a terminar la clase de hoy, la vamos a tener que dejar por la mitad, porque la parte de la unicidad es un poquito más larga. Sea f un polinomio no constante, entonces existe un cuerpo de descomposición de f sobre k, o sea, existe un cuerpo que contiene todas las raíces de f, y dos cuerpos de descomposición son k isomorfos. O sea que nos vamos a quedar con uno, porque son siempre k isomorfos. Nos vamos a quedar con uno y lo vamos a anotar k de f, al cuerpo así. Esto va a ser el cuerpo que extiende acá, que contiene a todas las raíces de f. Y le voy a decir el cuerpo. ¿Está? Y la existencia, por lo que vinimos haciendo, porque ya sabemos agregar una raíz de f, es obvio que es por inducción. Eso es obvio. Entonces, si el grado de f es 1, bueno, está hecho acá formalmente, pero es obvio que es por inducción. Voy a agregar una raíz alfa 1, voy a dividir por alfa 1 y voy a hacer una torre. Por hipótesis inductiva me consigo el cuerpo. O sea, voy agregando de a una, ¿se entiende? Voy agregando las raíces de a una. Sí. Fíjense que estamos diciendo además que son finitos los cuerpos de descomposición y todas esas cosas. Para la unicidad se hace como las típicas unicidades que hicieron en álgebra 2, para probar las unicidades, la unicidad de la suma directa, la unicidad del producto, la unicidad, todas las unicidades, siempre se hace con construcción de morfismos. Se prueba que si hay dos, hay un morfismo que va del primero en el segundo, y del segundo en el primero, y entonces es un isomorfismo. ¿Está?
Bueno, a ver, son y 35. ¿Se bancan algo más o quieren que cortemos acá? A mí me intriga saber por qué esa construcción te da el minimal, si querés. Así que si querés contarlo, me encantaría. ¿Qué minimal? No entendí qué minimal. El más chico que cumple esto, porque ahí cuando lo construías, vos le sacabas 1 y agregabas 1 por hipótesis inductiva. Si justo vos le sacaste una raíz, ¿se puede volver a sacar o que hay más raíces ahí? Querés volver a lo anterior, en realidad. Eso es lo que querés volver. Acá querés volver. Claro, o sea, la cuenta te da el más chico que cumple. Fíjate, f, o sea, el polinomio f es, le agregaste alfa 1, que es una raíz de f. Ahora dividís Sí. a f por x menos alfa 1, te queda g, que Sí. tiene grado n menos 1. Sí. Entonces, ahora tenés un cuerpo que es g de alfa 2 hasta alfa n, porque existe el cuerpo de descomposición de g sobre k de alfa 1. Sí. Entonces, el E que construiste por hipótesis inductiva es K de alfa 1, alfa 2, alfa n. Sí. O sea que es K de alfa 1, alfa n. Ah, si ya estaba dentro de ese segundo, pues yo lo que pensaba es, si la raíz era múltiple o había más raíces ahí adentro, vos sacaste solo una, No, pero no se importa. meten ahí adentro Si es igual. múltiple la pones de más, pero no, sigue siendo el menor cuerpo que contiene las raíces. Este, por Perfecto. definición, es el menor cuerpo que contiene las raíces. Porque contiene acá Perfecto. y contiene las raíces. Sí, sí. Si escribís de más no importa, ¿eh? Escribís de más no importa porque después la sacás, o sea, después te lo simplificás. Bueno, volvamos a esto. Esta proposición. Sí, sí. ¿Qué hacemos? Por mí sigamos. Chicos, pero son como 25. Hola. En el chat 3 dicen Vamos, sigamos. por mí Vamos, bueno, no hay vamos. problema, dale. Bueno, seguimos, pero Sí. menos 10 la cortamos, ¿eh? O sea que seguimos 12 minutos. Bueno, esta es un poquito más engorrosa, porque después vamos a ver por qué necesito complicarla de esta forma. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo. No parto del mismo cuerpo K, parto de dos cuerpos que son isomorfos. E1 y F1, que son isomorfos a través de un isomorfismo sigma. Y después tenemos, el polinomio f está dado, en E1 de x, con coeficientes en E1. Entonces tenemos un cuerpo que es, llamé E, que es cuerpo de descomposición de f sobre E1. O sea que en realidad E es E1 de alfa 1 hasta alfa n, donde alfa 1 alfa n son las raíces de f. Tenemos esta extensión. Y después tenemos otro f, grandote, no importa cuán grande, pero lo que le pedimos a f es que contenga las raíces de sigma de f. F contiene las raíces de sigma de f. O sea, f contiene los sigma, ¿cómo es? Las raíces de sigma de f. Oh, no sé cómo escribirlo. Raíces, bueno, estoy haciendo quilombo. F contiene, o sea, Z. ¿se entiende? Contiene las raíces de sigma de f. Entonces la afirmación es que existe una extensión del sigma. ¿Qué quiere decir una extensión? Es que sigma barra restringida a E1 es sigma. Yo puedo extender. Eso es lo que dice. Lo que necesito es a la izquierda el cuerpo de descomposición de F y a la derecha un cuerpo F que contenga las raíces de sigma de F. Entonces puedo extender el morfismo. Y lo vamos a hacer por inducción en el grado de F. Si el grado de F es 1, es fácil, porque quiere decir que F es de la forma X menos A,
con AN1, entonces, ¿quién es el cuerpo E, el cuerpo de descomposición? Si tenemos una extensión de grado 1. E1. E va a ser E1, y entonces, ¿quién va a ser el sigma barra, la extensión de sigma? El mismo sigma. En este caso, no hay nada que probar, es bien fácil. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora hacer una inducción. Entonces, lo que voy a hacer es, como E es cuerpo de descomposición de F sobre E1, tenemos una raíz, agarro una raíz alfa, la agarro, y miro el factor irreducible de F, un factor irreducible de F, tal que alfa es raíz de H. Miro ese factor irreducible. ¿Qué le pasa a sigma de H si H es irreducible? O sea, H es irreducible en E1 de X. ¿Qué le pasa al sigma de H en el isomorfo F1 de X? Y también, ¿no? También, porque son isomorfos. Los factores se corresponden por el isomorfismo. O sea, H irreducible en E1 de X implica sigma de H irreducible en sigma de 1, que es F1 de X. ¿Por qué? Porque imagínense que sigma de H se factorizara con dos factores en F1. Por la inversa, por sigma inversa, se factorizaría H con dos factores en E1. O sea que con un isomorfismo, irreducibles van a parar a irreducibles. Ahora, como F contiene todas las raíces de sigma de F, contiene las raíces de sigma de H. Entonces, podemos agarrar en F una raíz de sigma de H. Entonces, existe en F una raíz de sigma de H. Y la afirmación, que es la más importante, es que si yo mando la afirmación es que yo puedo extender este morfismo que tenía el sigma, este isomorfismo sigma que tenía, lo puedo extender a E1 de alfa por este lado y a F1 de beta. Estos son dos extensiones y yo puedo extender el morfismo sigma y la extensión esta la llamé sigma tilde. La afirmación es que puedo extender. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque beta es una raíz de sigma de H. No lo podría hacer si no. O sea, forzosamente, si yo tengo un morfismo sigma tilde, que va de E1 de H a F1 de beta, que extiende a sigma, obligatoriamente sigma tilde de alfa tiene que ser una raíz de sigma de H, no le queda otra, porque las relaciones acá tienen que respetarse por el isomorfismo. O sea, una raíz de H tiene que ir a parar a una raíz de sigma de H, no le queda otra. Pero lo que estoy diciendo acá es muy fuerte. Para cualquier raíz beta de sigma de H, definir esta cosa da un morfismo. Da un morfismo que extiende a sigma. Y la demostración de esto es la que ustedes conocen de álgebra 2. O sea, nosotros sabemos que E1 de alfa es isomorfo a E1 de X sobre H, lo que vimos antes. Y sabemos que F1 de beta es isomorfo a F1 de X sobre sigma de H. ¿Por qué? Porque alfa es una raíz del polinomio irreducible H y porque beta es una raíz del polinomio irreducible sigma de H. O sea que nosotros sabemos estos dos isomorfismos.
Lo que queremos probar es que lo del medio también es un isomorfismo. Entonces, si probamos que lo del medio también es un isomorfismo, entonces E1 de alfa va a ser isomorfo a F1 de beta. Y este isomorfismo va a extender el sigma que mandaba a E1 en F1. Entonces, ¿cómo es esto? Perdón, una cosa. Sí. Habría que también probar que el isomorfismo es el que queremos que sea, ¿no? Bueno, o eso va a salir naturalmente. Obligadamente va a mandar alfa en beta y va a extender a sigma, que es lo único que queremos. Ah, claro, la definición del isomorfismo es algo que todo isomorfismo de cumplir tendría que cumplir. Miren, a ver si ahora queda más claro, Julián. Sí. O sea, nosotros tenemos de E1 de X en F1 de X, tenemos el sigma de arriba, ¿no? Que mandaba E1 en F1, se extiende a los polinomios. Y acá podemos cocientar por H, que es la proyección. Y acá podemos cocientar por sigma de H. ¿Está? Porque H es el ideal generado por H, acá el ideal generado por sigma de H. ¿Y en qué condiciones esto se extendía? Cuando el núcleo contenía... Claro, ¿en qué condiciones? Lo que había que hacer era mirarlo así, pero además no solamente en qué condiciones se extendía, pero en qué condiciones daba un isomorfismo. Fíjense, el núcleo de este es pi2 compuesto con sigma, para que sea bien definida e inyectiva, necesitábamos que el núcleo de pi2 compuesto con sigma sea igual a por lo que cocientábamos. Esto para que sea bien definida e inyectiva. O sea, buena definición más inyectividad era que el núcleo de pi2 compuesto con sigma tenía que ser igual a H. Y sobreyectividad era que si pi2 compuesto con sigma era sobreyectiva, implica el sigma tilde sobre. O sea, estas eran las condiciones para que este diagrama se pueda completar y conmute. Pero está claro, esto se verifica facilísimo. El núcleo de pi2 compuesto con sigma es H, es trivial. H está en el núcleo porque pi2 compuesto con sigma de H justamente es el núcleo. Y bueno, esto es trivial. Y que sobre porque sigma es un isomorfismo y pi2 es sobre. Así que efectivamente, acá tenemos un isomorfismo sigma tilde, y fíjense qué le pasa a este sigma tilde. Extiende a sigma porque E1 va a parar a F1. Extiende a sigma. ¿Y qué más teníamos? ¿Y cuánto va a parar? Y la raíz acá, la raíz x barra va a parar a la raíz x barra. La raíz x barra de h va a parar a la raíz x barra de sigma de h. Con lo cual se cumple todo lo que queríamos. Entonces acá terminamos con esto. Lo que logramos hacer es hacer un eslabón. O sea, lo que logramos hacer es, teníamos E1 isomorfo a F1 y logramos hacerle un eslaboncito, E1 de alfa, isomorfo a F1 de beta, con un isomorfismo sigma tilde que extiende al isomorfismo sigma.
Y ahora, ¿qué pasó? Acá teníamos el cuerpo de descomposición E. Redujimos el grado, acá. Entonces, por hipótesis inductiva, existe un sigma barra que extiende a sigma tilde. Pero sigma tilde extiende a sigma. Con lo cual, sigma barra extiende a sigma. Es el que queríamos construir. ¿Está? Entonces vamos a cortar hoy acá. Falta muy poquito para terminar con la unicidad y todo, pero lo retomamos la clase que viene. Yo voy a cortar este documento acá. Lo voy a reorganizar. Lo voy a poner en la clase que viene a partir de acá. Esto de extensión de morfismos lo vamos a usar muchísimo. Es súper interesante. Y algunas de esas cosas son poco intuitivas. Y está bueno. No sé si importa mucho, pero probar que sigma moño es iso no fue muy difícil y ahorraba pasar por esos cocientes. ¿Cuál era tu sigma moño, Jan? La sigma tilde, que estaba definida de La antes. sigma tilde es por los cocientes. Estás haciendo eso en definitiva. Claro, pero digo, no tuve que usar nada más que simplemente ver que la inyectiva y sobre, que salía bastante rápido. Pero en el fondo estás haciendo eso. Claro, básicamente no quería, no me acordaba mucho de diagramas de álgebra 2, entonces no quería andar usando diagramas Ya, y simplemente hice la cuenta, qué sé yo. ya. Pero lo que estás haciendo es a mano lo que está haciendo el diagrama en general. Está bien. Está. No está malo pasar por los cocientes, ¿eh? No, es útil, qué sé yo, puede llegar a servir, Es útil, pero ¿no? digo, Es útil. Bueno, está lo que bueno. pido para la clase que viene es que por favor lean el final de esta clase, de todas formas. ¿Sí? O sea, porque hay... La conclusión un poco es eso, ¿no? Que si uno tiene... O sea, que si uno va a tener un morfismo, los minimales tienen que ser los que corresponden. O sea, las relaciones en el cuerpo E, con un morfismo, se tienen que respetar en el cuerpo F, esas relaciones. Pero lo interesante es que si las relaciones son las que se respetan, existe el morfismo también. Es un sí, solo sí. En general, en la mayoría de los casos, lo vamos a usar con E1 igual a F1, el cuerpo de base. E1 igual a F1 igual a K, en la mayoría de los casos. Pero a veces está bueno saber que incluso si los cuerpos de base son distintos y son isomorfos, también vale esa propiedad de que se extienden los morfismos. Esa era la pregunta que hacías ahí al final, ¿no? La necesidad de generalizar un poco. Claro, ¿y por qué la compliqué? ¿Por qué me hizo falta hacer eso? A mí me resultó más áspera, por ejemplo, la lectura de la clase de hoy que la de la anterior. No sé si, como que ya se está poniendo interesante la materia. No sé cómo le fue al resto. Pero me llevó, demandó está bien que mucha la más hayamos cortado. concentración. Está bien que la hayamos cortado un poco antes. Sí, pero fíjate, la vez pasada usaste lineal solamente, o sea, álgebra lineal para el minimal y qué sé yo, y hoy ya fue álgebra 2, que escalaste en las álgebras. Después ya está. Después esto es lo más arduo. Creo que esto es lo más arduo de álgebra 2 que vamos a usar. La vez que viene va a usar
el push out y todas las cosas que vimos en topología. Avanza cada vez más en la materia. No, esto después ya se vuelve todo, una vez que uno naturaliza estas cosas ya se vuelve todo derecho. Qué feo recuerdo que trajiste ahí, Nico, era qué feo que estuvo esa parte. ¿Qué pasó? No, me hizo acordar de pullback, era muy difícil eso. Mirá que seguís grabando, Tere, por las dudas. Ay, yo diciendo